Estamos en la mesa de profesionales sobre la intervención salud mental comunitaria, transcultural y el duelo migratorio. Súper agradecida de estar aquí con vosotros y seguro que va a ser una tarde muy provechosa con vuestros conocimientos y vuestras aportaciones. Y bueno, yo trabajo en la Oficina para la Inclusión de Personas con Diversidad de la Universidad Complutense de Madrid. Nosotros trabajamos con toda la diversidad que hay en la universidad que no encaja en alguna parte y no saben dónde acudir, pues termina con nosotros. Nosotros atendemos a todo el mundo. Atendemos las diferentes discapacidades y quizás una de las discapacidades, diversidades, bueno, he de decir que yo empleo indistintamente la palabra diversidad y discapacidad. Y lo importante es el respeto, ser respetuoso con la otra persona. Da igual que la terminología que emplees. Puede ser más inclusivo para algunas personas diversidad, otras personas dicen que discapacidad invisibiliza, que la diversidad invisibiliza, en fin. Voy a utilizar indistintamente un término u otro, ¿vale? ¿Qué hacemos nosotros con las personas con discapacidad, con problemas de salud mental o, bueno, pues nosotros no somos un servicio especializado de la discapacidad en general, o sea, somos de discapacidades específicas, sino somos en general. Nuestro trabajo consiste en hacer accesible la Universidad Complutense de Madrid y no solamente en el sentido que todos ven, la más fácil de ver, que es la accesibilidad física, que es la más fácil. Dice, ¡ay, la rampita! No hay rampita. Bueno, eso ya está superado. En esta universidad está superado y aparte nosotros ni nos ocupamos de eso. Nosotros intentamos o hacemos accesible toda la diversidad y más referida hacia que el estudiante pueda estar y se sienta lo más incluido posible dentro de las clases, que el profesorado tenga la formación necesaria para poder apoyar, para poder dar clases al estudiantado y que el estudiante pase por la universidad de la mejor forma posible, con grupos de apoyo, con grupos de amigos. No siempre conseguimos este objetivo. Probablemente que el colectivo de salud mental sean de los más difíciles, junto con el síndrome de Asperger, que también los TEA, también son bastante complejos. Salud mental, pues es que la mayoría vienen ya con mucho estigma. Ellos mismos, y la sociedad, por supuesto. Y que es bastante difícil. Es bastante difícil. Normalmente suelen ser gente más mayor, que vinieron a la universidad hacía ya unos años, tuvieron los primeros episodios aquí en la universidad, salen de la universidad, se recuperan, empiezan a mejorar muy bien con las medicaciones o no vuelven a tomar ninguna medicación porque han superado o han controlado la enfermedad, vuelven y ya vuelven más mayores, pero ya vuelven ellos mismos vuelven con el estigma. Muchas veces se presentan, soy tal, soy esquizofrénico, en lugar de soy tal, estudiante de tal, ¿no? Llevan el adjetivo de lo que les pasa por delante, la mayoría. Eso le pasa bastante a los más mayores. Los jovencitos, los más jovencitos, pues es que a los chavales jovencitos suelen tener los primeros episodios aquí, siendo universitarios. Y durante unos años están por ahí perdidos, intentamos no perderlos. Para eso tenemos apoyo. Nosotros, como no somos un recurso específico de la discapacidad, lo que sí que somos es tenemos apoyos. Que viene un estudiante que ha tenido ya un problema de salud mental, está en tratamiento o viene ya después de muchos años, lo que le brindamos es apoyo, o sea, a través de nuestros compañeros, de todos nosotros, especialmente los compañeros becarios, que son los que se ocupan de ellos, porque suelen estar bastante especializados, es estar con ellos el día a día. O sea, ¿necesitas que te organicemos las clases? Te ayudamos a organizar. ¿Necesitas que contactemos, que vayamos contigo a alguna tutoría porque tú no puedes o no eres capaz? Le acompañamos. Y todos ellos lo que tienen son adaptaciones. En función de las dificultades que nos planteen, pues se les van a hacer una adaptación. Por ejemplo, algunos chavales y chavalas dicen que ellos no son capaces de hablar en público.
o se le dice expresamente al profe, al profesorado, que no les pueden hacer preguntas en público, las preguntas tienen que ser las tutorías, que no pueden hacer exposiciones orales o que tienen dificultades para incluirse en los grupos. Pues le decimos al profe, al profesorado, que tiene que ser el profesor el que haga los grupos, no ellos. En fin, es que esto es muy a la carta, es en función de las necesidades que tenga y dentro de nuestras posibilidades, porque nos gustaría que pudiéramos contar con 40 o 50 personas para estar más cerca de cada uno de las personas que tienen problemas de salud mental en esta universidad, pero nuestra realidad es la que es. Pero aún así no funcionamos tan mal y Carlos ha apoyado durante 2 años a algunos estudiantes y además con mucho éxito y Carlos es muy recordado y muy querido, porque cada vez que hablo con alguien que Carlos apoya, me dice, ¿qué es de Carlos? Ay, por favor, Carlos no volverá. Digo, pues no vuelve. Y es una persona bastante querida aquí en esta oficina y para los estudiantes como referente. Entonces, ¿qué hacemos? Adaptaciones, contactamos con los profesores, le damos la adaptación, si es necesario vamos a dar formación, también organizamos un curso para apoyar a cualquier estudiante, el curso de comunicación e interacción, que cualquier estudiante que necesite apoyo tiene un compañero que le va a apoyar. Este compañero va a recibir información de todas las discapacidades, diversidades más presentes en esta universidad o en la sociedad en general, y entre todos ellos se da una formación específica de salud mental. Espero que con esto haya hecho una pincelada de lo que hacemos nosotros, ¿vale? Y sin más, pues voy a empezar a presentar a las personas que van a intervenir. En primer lugar está Esther Bodas Venta, integradora social. Esther, no te vemos. Con adultos con autismo de plena inclusión en Alcobendas. Auxiliar de servicios sociales en dispositivos de atención de emergencias con personas sin hogar en IFEMA, pabellón 14, grupo 5. Y actualmente es monitora ocupacional en mini residencia de enfermedad mental de Retiro, Hermanas Hospitalarias. Pues nada, Esther, cuando quieras puedes intervenir. Vale, dame un segundo. ¿15 minutos? Perdona, mientras, Rosa, ¿me recuerdas el tiempo que tiene cada ponente, por favor? Sí, alrededor de 12 minutos. Vale, fenomenal. Os iré cuando... ¿Perdón? ¿Y se puede hacer alguna pregunta a ti o guardáis todas las preguntas para el final? Se pueden hacer preguntas por chat y luego hay un tiempo al final para responderlas. O si queréis después o como mejor queráis. Bueno, entonces me la guardo para el último, venga. Encantada a todos. Encantada, Esther. Pues nada, ahora mismo en el recurso que estoy, que es una mini residencia de salud mental, lo que hacemos mayoritariamente es acompañar al usuario durante el día. Por ejemplo, yo estoy de 8 de la mañana a 3, entonces en ese tiempo, aparte de las tareas individuales de cada uno tiene un plan individualizado que realizamos en conjunto con el equipo técnico, que son la psicóloga, la coordinadora, y luego estamos los integradores sociales, que hacemos una función de monitor ocupacional y pues la función es realizarles y ayudarles a planificarse económicamente, planificarse con las tareas diarias, planificarse con la higiene del sueño, la higiene personal y un poco el día a día. Realizamos un PIAR, que es un plan individualizado para cada persona, y con ese PIAR hacemos un seguimiento a cada usuario. Entonces, acompañamos, como repito, a la realización de estos. Si tienen citas médicas que no necesitan un poquito de apoyo en gestionarlas o en el acompañamiento hasta el sitio, ya sea de pues, citas médicas o citas con los trabajadores sociales, también acompañamos a realizarlas y pues a eso, a este seguimiento. Y
¿Y qué más? Tenemos que hacer una evaluación todos los días de la preparación de medicación, de cómo le está llevando, cómo le están sentando. Si encontramos alguna dificultad, es contactar con su respectivo psiquiatra o con el CSM, etcétera. Y pues hay muchas personas que son muy autónomas en realizar el cajetín semanal, por ejemplo, ¿no? Pero hay muchas que no, que se necesita una supervisión más directa o intermitente y una persona un poco de referencia, ¿no? Entonces, son 30 personas y cada monitor tiene 4 o 5, depende, personas de las que tú tienes que ser, eres su persona de referencia, ¿no? Entonces, con ese profesional, ellos preparan el cajetín, ese profesional tiene que supervisarles las tareas, acompañarle a las citas y etcétera. Y bueno, ¿qué más? Pues tampoco hay mucho más, es que estoy muerta de vergüenza. Si tenéis alguna pregunta o algo que queráis, encantada de responder. Pues muchas A ver, gracias. Seguro que luego tendrás preguntas, porque además el trabajo es muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Aparte de la parte más asistencial, de prepararles el cajetín y todo esto, ¿trabajáis con ello habilidades sociales? ¿Trabajáis con este tipo de...? O las preguntas, perdón, era al final, disculpa, que me estoy adelantando la vuelta. No, no te preocupes. Como queráis. Sí, buena pregunta, porque se me había olvidado contaros eso. También en el inicio al inicio de su estancia, cuando entran, tenemos como que planear unos objetivos donde ellos quieren conseguir lo que ellos quieran conseguir. Pues poniendo un ejemplo, a lo mejor concienciarse y conocer mejor la enfermedad. Otro puede ser más autónomo con el tema económico, con el tema de realizar compras o habilidades sociales. O sea, poniendo ejemplos, hay muchísimas personas que pueden planificarse perfectamente económicamente, tienen habilidades sociales, pero no tienen cero conciencia de su enfermedad. Entonces, ellos mismos, al reconocer esa dificultad, pues su objetivo es ese. O al contrario, hay muchísimas personas que tienen más dificultad en las tareas diarias, simplemente en la higiene, en realizar sus tareas de la habitación o de cocinar o lo que sea. Entonces trabajamos más en eso. Para eso nos reunimos con la psicóloga, planeamos unos objetivos y cada trimestre, cada 3 meses, tenemos que revisar esos objetivos a ver si se están consiguiendo. Pero igualmente todas las semanas, en ese espacio de realizar el cajetín, yo aprovecho mucho para que me vayan contando, ¿no? Para preguntar, oye, ¿cómo vas en esto? O si ya vas conociendo más a la persona, al final tú sabes los intereses que tiene, vas viendo dónde tiene más dificultades y si no es capaz de reconocerlo o de pedir ese tipo de ayuda, pues nuestro papel también es intervenir en, oye, mira, estoy viendo que a lo mejor estás, por poner un ejemplo, excediéndote mucho en el consumo de tabaco. ¿Qué te parece si desde aquí podemos administrártelo? Ponemos una cierta cantidad de tabaco al día para consumir y así vas viendo si te reduce tu consumo, ¿no? Uh-huh. ¿Está de acuerdo? Genial. Entonces ya vamos haciendo seguimiento de esto, si le está funcionando, si le parece bien y así con todo lo demás. Uh-huh. ¿Y cuánto? Bueno, luego te preguntamos. Luego preguntamos. Muchísimas gracias, Esther. Muy interesante el trabajo. Muchísimas gracias. Me voy a apuntar la pregunta, que luego se me olvidará. Bueno, pues vamos a continuar con Cristina. Cristina Alonso Salgado, que está jubilada, es trabajadora social jubilada. Y además ella lo ha dicho varias veces, que es jubilada, o sea que está encantada de ser jubilada, ¿no? Tiene una experiencia profesional de 40 años, siempre vinculada al ámbito psiquiátrico, en diversos espacios y momentos históricos de la psiquiatría en Madrid y con diferentes tareas. En el clínico, en la unidad de hospitalización breve, en el Hospital Psiquiátrico de Madrid en la Fora, cuando era el Hospital Alonso Vega, en el proyecto de intervención en crisis,
Luego, reforma psiquiátrico en Madrid y la implantación de los centros de salud mental comunitarios en los diferentes distritos. En el programa de coordinación de voluntarios en diferentes distritos y centros de salud mental de Madrid. Y de jubilada dice que su actividad ha estado vinculada a la psiquiatría transcultural, que esto me parece súper chulo, con participación como voluntaria en distintos países como Perú, Bolivia, Senegal, Argentina y Nicaragua. Pues Cristina, tienes una trayectoria profesional muy, muy interesante y debes conocer bastante, porque además has estado en las revisiones, ¿no?, de cuando se cambió el modelo psiquiátrico en España. O sea, puedes aportarnos mucho, pues cuando quieras, Cristina. Si te bajas un poco la cámara te vemos, o al menos yo no te veo. Ahora. Genial. Vale, pues que soy muy novata yo para esto de las charlas online. Bueno, pues lo de decir que soy jubilada es porque a veces me entra un poco pudor estar en estos foros así ya tan jóvenes y tan novedosos, ¿no? Pero bueno, sí que estoy a gusto jubilada y como soy muy mayor, pues me ha dado mucho tiempo y empecé a trabajar muy joven. Es verdad que he tenido un recorrido por todo el ámbito psiquiátrico muy amplio y muy diverso y muy interesante, es verdad. Me tocó y tuve la suerte de vivir toda la transformación psiquiátrica que surgió en Madrid cuando después con las elecciones democráticas del 82 empezó a reformar la asistencia psiquiátrica, esa que ni siquiera era solo manicomial, que solo estaba contemplado en una actividad muy, muy, muy biologicista. Entonces, bueno, pues tuve la suerte de vivir y de iniciar todo ese recorrido de los centros de salud mental comunitarios, con lo cual ha sido, pues es verdad que me ha dado mucha soltura luego el poder tener esa visión tan diferente de lo que es la enfermedad psiquiátrica, esa contemplada como un estigma tan fuerte, tan excluyente de la sociedad, a tener ya ayer me estuve, lo que apunté, que luego no me pude quedar en el coloquio, que me encantaba estar en un foro tan saludable como es la universidad, o sea, que se normalice tanto el poder hablar ya de los problemas psiquiátricos o de los problemas psicológicos en un ámbito tan de salud y además de futuro. O sea, que es que uno tiene que empezar una vida con las dificultades que tiene. Que si tienes dificultades psicológicas, como si las tienes físicas, que tienes que seguir para adelante. Yo desde que empecé a trabajar en el clínico, que también se inició ahí lo del trabajo social en la unidad de psiquiatría, que era el López Ibor antiguo, el jefazo de la psiquiatría española, muy ligado al régimen y tal, pues bueno, ya cuando entrábamos a trabajar los trabajadores sociales, yo ya de repente intuía que lo que nosotros nos tocaba es trabajar con lo que diría yo la parte sana de esa persona. Toda la persona, como muy bien ha dicho Antonia, a lo mejor se presenta como yo soy o yo tengo esquizofrenia y bueno, y al final eso no quiere decir que toda la persona en sí misma ya tenga que envolverse con ese envoltorio tan duro que a veces ya distancia de la relación, el otro ya se descoloca, no sabe cómo tratarte. Y bueno, yo creo que al final yo en mi trabajo social siempre he tratado de decir, bueno, además de psicótico, esquizofrénico y tal, bueno, eres padre, eres hermano, eres hijo, eres amigo de fulanito. Bueno, que es un poco rescatar toda esa parte que además tiene la persona como un complejo de lo que significa la identidad, ¿no? Y entonces en la universidad eso es mucho más rico todavía, porque me parece que sí, que tienes esa dificultad, pero bueno, ayer Rosa lo contaba muy bien, pero que al final uno trata de decir, bueno, yo me costará más o menos llegar a otras situaciones, pero aquí estoy, ¿no? Estudiando trabajo social con el interés con el interés que tengo, con las dificultades que tengo, ¿no? Y hay momentos más duros y yo también con mis pacientes, claro, yo mis foros de formación luego han sido muchos más de profesionales para saber cómo tratar a las personas y tal. Y yo creo que esto es me encanta que esto es otra normalización de las dificultades. Las dificultades están ahí aunque estés estudiando, ¿no? No significa que te tienen que tratar como un paciente, sino como una persona con otras diferencias y con otras dificultades personales, ¿no? Entonces, bueno, pues que eso me parecía muy bien que lo hayáis sacado un poco a esta realidad. Y bueno, lo de mi afición o mi contacto con el mundo transcultural,
pues que cuando me jubilé, que es verdad que como yo había estado tan enganchada en el rollo de trabajadora social de la salud mental desde el colegio, que está con cursos de formación, con Carmen y Miguel, pues yo me fui con los hermanos de San Juan de Dios, que son los que comparten ideología con las hermanas hospitalarias, de donde has hablado antes, y la compañera, y bueno, entonces ellos son los que tienen muchos psiquiátricos, son los que se ocupan de la salud mental en muchos países donde no existe una sanidad pública ni una salud extendida a toda la población. Todavía la psiquiatría está referida más a lo asistencial puro y duro y institucionalizado totalmente. Entonces ahí la primera experiencia fui irme a Perú y entonces ahí conocí, bueno, pues una realidad totalmente diferente de la que ya estábamos viviendo en España, y a partir de esa y del contacto que tenía con Carmen Miguel, porque yo antes de jubilarme justo, que es cuando salió del grado, pues me jubilé ya de graduada, que para eso había peleado tanto en el colegio porque esto fuera una licenciatura, ¿no? Entonces, con ese contacto con Carmen hicimos un trabajo de investigación en la universidad muy interesante, hombre, un poco valorando que que la enfermedad mental es una cosa que está muy, bueno, que los trastornos y los problemas de la salud mental, para no hablarlo solo con la historia de la enfermedad, que parece que ya es una categoría que te impide vivir otras cosas, ¿no? Bueno, a veces la enfermedad pasa por unos momentos agudos, otros estás mucho más, puedes tener un diagnóstico, pero vivir como mucho más tranquilo, relajado, no tienes sintomatología y tienes una realidad ahí que tienes que asumir, pero que no te impide nada a la vida, ¿no? Pero bueno, la verdad es que lo transcultural, lo que trasciende es que este es un problema que tiene muchísimo que ver con la cultura, con las creencias, con el entorno en el que vives, con las circunstancias familiares, con la política. O sea, todo es una situación, llamaremos enfermedad porque está dentro de la contemplado, dentro de las patologías de la salud, pero que tiene muchísimo más que ver que otras con todos esos aspectos colaterales, ¿no? Que son, pues depende de las decisiones políticas, de lo que hacer con la salud mental, depende del dinero que se invierta, de la filosofía que hay detrás de esa atención a los conflictos. A veces, bueno, la psiquiatría viene de unos momentos históricos europeos de la exclusión absoluta, ¿no? De las instituciones fuera del entorno social. Yo cuando llegué a Perú también pasaba eso. Perú es un país, hablo más de Perú porque es el que hay un estudio cualitativo más bueno, más serio en la universidad. Y estudiamos pacientes peruanos que estaban o en Madrid o pacientes peruanos dentro de la institución psiquiátrica en la que vivían en Perú, ¿no? Y entonces una de las características, por ejemplo, es que las personas que ya se trasladaban, o sea, los que ya son peruanos, pero que se han culturizado mucho más en España, ya tenían unas actitudes hacia resolver los problemas totalmente diferentes. Claro, en Perú había situaciones que yo me encontré en ese año en el que fui, en que todavía la exclusión era tan dura como que una de las actividades que hacíamos desde el voluntariado era ir a rescatar personas en la sierra. Claro, Perú es un país muy grande. Yo he mandado un PowerPoint porque no sabía el nivel de interés que tenían los alumnos de saber de la transculturalidad, y he puesto me parece que no sé si lo he hecho bien, pero que he tratado de colgar como una presentación que yo tenía en PowerPoint, que ya Sí, lo has hicimos. colgado. ¿Quieres que la presente? No importa. Yo creo que eso es un Vale. poco más un material de ver, bueno, porque si no, un poco lo del hablar de todo ese tema no me parecía Pero lo mejor. perdóname, yo creo que sería interesante que esté colgada luego cuando Sí, está finalice la colgada en jornada. el Drive. Vale, vale. Vale, que es un poco muy general, pero bueno, que es que hablaba un poco, pues que Perú también es un país tan grande que las connotaciones ya sociales son muy diferentes, vivir en la selva, vivir en las ciudades o vivir en el campo, que todavía es un medio tan precario y tan aislado, tan lejano de la vida desarrollada, que lo duro era que muchos de los pacientes que fuimos a rescatar estaban totalmente recluidos pues a veces hasta una persona atada a un árbol, para que no, más que por proteger a la sociedad de él, era para que la sociedad no le echara la culpa de todo. O sea, de alguna manera, encima lo justificaban diciendo que era una manera de que si no a esa persona, pues la iban a
la culpabilizarían de todo lo que pasaba en esa comunidad pequeña. Pero claro, esa es una manera, una reclusión absoluta de comunicación con otras personas, de tal. Entonces, claro, rescatar ahí a una persona, o sea, por eso que es que la historia del ámbito de los problemas psicológicos tienen tanto que ver desde dónde los hablamos, desde qué entorno, el nivel familiar que has tenido, la comprensión, toda esa relación es tan importante que verdaderamente los diagnósticos se quedarían como en una parcela muy pequeña. O sea, el diagnóstico es algo que yo creo que se han hecho los colectivos científicos para poder entenderse después de que la sintomatología la encuadran en una casillita o en otra, pero que la persona es mucho más que un diagnóstico. Entonces, para mí un poco el mensaje más que podría transmitir desde ese lado de la transculturalidad es que es tan importante. La persona es muchísimo más que el diagnóstico. El diagnóstico es eso, que sirve un poco de referencia, bueno, muchas veces de la medicación, de poner una medicación concreta y tal, pero que la vida de esa persona es muchísimo más rica y las habilidades en otros niveles, además de su sintomatología, que es verdad que lo duro de las situaciones psicológicas es que a veces invalidan. Ayer Rosa lo contaba muy bien, pues vale, yo de repente tengo un examen, pero tienes una crisis de ansiedad y entonces te invalida. No significa que no sepas, no, es que en ese momento está por encima esa sintomatología. Entonces, que tienes que atender, digamos, primero a esa parte de ti mismo y después resolver la otra. Pero vamos, que no quiere decir que porque tengas un diagnóstico te incapacita totalmente. Que no, que yo creo que las capacidades hay que desarrollarlas, hay que rescatarlas, hay que seguir trabajándoselo mucho y que me parece que ese es un poco el mensaje importante, es decir, vale, que es que además de lo que tienes o de lo que te pasa y del tratamiento que tienes, pues que tienes que seguir para adelante con tus intereses y tus deseos. Por eso es tan importante en la educación, pues verdaderamente sí, como respetar esas diferencias o esas dificultades, no un poco ni ridiculizarlas, ni rechazarlas, ni tampoco ni negarlas, o sea, que no las puedes negar, decir, pues qué tontería, porque no vas a poder hablar en público. Bueno, pues porque a veces esa dificultad para ti sobrepasa lo que le pasa a otro. Al otro no le sobrepasa esa dificultad y a ti sí, ¿no? Entonces, bueno, pues que yo creo que ese mensaje de luego de que cuando estás trabajando con personas como en esa unidad, que es el departamento de la discapacidad, pues está muy bien, que además de que tengáis, supongo que tenéis reglas concretas para cómo adaptar a cada persona, desde luego la individualización es absolutamente necesaria. O sea, decir que cada persona, a pesar de su diagnóstico, de su sintomatología, cada persona hay que rescatarla como con sus propias dificultades y sus propias capacidades. O sea, con lo cual yo creo que el desarrollo es muy serio. Bueno, entonces en ese trabajo que hicimos transcultural, eso pues fue muy interesante ver también la otra parcela cultural tan intensa que existe en países, por ejemplo, pues eso, en Perú vimos todas las creencias de los curanderos. Es que la medicina tradicional está tan impregnada en todas las comunidades rurales que las personas tenían casi como un curandero de cabecera. O sea, el saltarse a la torera, que el consultar primero con el curandero, pues era como estaba muy mal visto, ¿no? Y entonces, que de alguna manera luego, bueno, ya se están haciendo en países la integración un poco de las dos medicinas, ¿no? La tradicional o la medicina más científica. Pero bueno, que eso es, que obviar eso cuando estás. Por eso hablar de los conflictos así y encasillarlos mucho, todos los conflictos psicológicos, es un error. Yo creo que es que no, que es que la idea es abrir un poco la mente en decir, bueno, yo tengo que tu diagnóstico se quede para a lo mejor para tu carta médica, pero que no significa que eso sea lo que te va a pasar, te lees un diagnóstico y me va a pasar todo esto. No, cada persona es un mundo y cada persona resuelve su situación de una manera. Por eso además hay ese movimiento tan bueno ahora que hay en Madrid y en el mundo, todos los que están trabajando desde la primera persona, es decir, los propios pacientes psicóticos con su esquizofrenia, con sus sintomatología muy dura, son los que están descubriendo cómo se resuelven esas cosas o cómo vivir con esas cosas sin tener necesidad que estar. Ellos hay muchos que están negando la posibilidad de que tiene que estar todo eso
tratamiento farmacológico. Ya de alguna manera también dicen que no, que prefieren aprender a resolverlo de otra manera, que no sea solo exclusivamente tapando todo lo que sea el síntoma, ¿no? Sino un poco asumiendo y aprendiendo a vivir con tus dificultades y a veces con tu... Bueno, hay muchas... Carmen Miguel es muy... Hemos compartido muchos vídeos de esos de los escuchadores de voces, de tal, de los que aprenden a vivir con sus dificultades y con su sintomatología, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es el mundo en la universidad, transmitir y trasladar eso es una cosa como muy rica y muy importante, ¿no? Y entonces, bueno, pues no sé qué más cosas queríais que os contara. Si queréis, pues dejamos mucho más el coloquio un poco para luego, para lo que queráis consultar, porque bueno, de todo el mundo psiquiátrico, de cómo está organizado en Madrid y tal, supongo que nos da igual, pero bueno, que como no sé por dónde van malos intereses de las preguntas, pues que si queréis lo dejamos y que después charlamos, ¿vale? Cristina, creo que lo tuyo y lo mío van a tener bastante que ver, o hasta cierto punto algo que ver por lo menos, así que guay, podemos preguntarnos mutuamente después. Muy bien. Genial. Me vais a disculpar, pero es que mientras me ha entrado una llamada importante de un tema de discapacidad y he tenido que coger el teléfono. Pido mil disculpas. Muchísimas gracias, Cristina, muy interesante. Yo tengo también muchas preguntas que hacerte, que haré luego, pero es que me parece tan interesante, es que me parece, eres auténtica historia del trabajo social. Totalmente historia del trabajo social. Es estupendo, porque has visto... Mira, me llamo de histórica total. No, de la salud histórica no. mental, de la salud mental, desde luego. Histórica no, eres historia. Eres pura historia del trabajo social, o sea, desde los inicios has vivido toda la reforma y otro concepto. Y además tienes conocimientos de otros países, de América Latina o de Centroamérica. Me ha parecido súper interesante tu trayectoria vital y profesional de estos años y tu trayectoria de ahora. Muchísimas gracias, una vida muy interesante, una vida, al menos laboral, es súper interesante. Bueno, la siguiente persona a la que estoy enormemente orgullosa de presentar, pero es porque tengo un vínculo muy especial con él, es Carlos Canelle. Ya os digo que hasta julio de este año ha estado con nosotros. Él es, recuérdamelo, creo que eres sociólogo, ¿no? O politólogo. Sociólogo, efectivamente, es sociólogo. Lo que es una gran persona, sinceramente, es una bella persona. Además de sus estudios, su repostería, que ya os recomiendo que le encarguéis las tartas, los bollos, es un buen repostero, pero es una gran persona, una persona sensible, cercana, ha trabajado muy bien estos años con nosotros, con los estudiantes con diferentes discapacidades, diversidades, es una persona muy empática. Y que queremos muchísimo. En esta oficina siempre habrá un enorme recuerdo siempre, para mí es mi amigo, jovencillo, pero mi amigo, son nuestros amigos. Y yo personalmente estoy muy agradecida por el tiempo que le dedicó y además que es que ha dedicado un tiempo, mucho tiempo en todos los sentidos, pero sobre todo en calidad. Cómo ha estado con los estudiantes, cómo les ha apoyado, cómo se han sentido queridos los propios estudiantes, que no es fácil encontrar una persona con esas características. Como veis, le tengo muchísimo cariño, no puede ser de otra manera. Y nada, cuando quieras, Carlos. Vale, yo por salirme un poco de todo y ya que lo tengo preparado, voy a abrir el PowerPoint que hice. Vale. Y ahora dejo de veros a todas, así que si queréis decir algo como para interrumpirme, encender el micrófono y hablad, ¿vale? Así me entero que estáis hablando y vuelvo a la conversación. Vale. Bien. Voy a intentar ir rapidito porque a lo mejor tengo algunas cosas preparadas y lo importante llega al final. Entonces, lo primero es que me interrumpáis para que explique mejor lo que sea que no quede claro. Después, que salud comunitaria y salud mental comunitaria son una amalgama de teorías y prácticas que en realidad lo que quieren es acercar
el proceso del tratamiento o el proceso de transformación a las manos de las personas. O sea, un poco lo que hablaba Cristina de los movimientos en primera persona. Después, decir que yo no soy ni médico ni trabajador social, ni educador social en este caso, o sea que no tengo ninguna formación en ese sentido. También que no vengo en representación de nadie, porque antes los cursos los daba con la oficina y ahora ya por fin no, así que ya pues no tengo que representar los intereses de nadie más que los míos propios. Y luego, por último, el tema del relativismo cultural, que también lo ha mencionado un poco Cristina. Un poco el tema de que cada territorio, cada cultura son únicas y tienen sus particularidades, sus normas sociales que son únicas, y es necesario que las acciones que vayamos a tomar en un lado o en otro sean flexibles y se adapten a los contextos que ya existen. Vale. Para empezar, hablaré de los determinantes sociales de la enfermedad. Aquí en Europa, digamos, o por lo menos pues en la historia que hemos estado hablando, a lo mejor ya no tanto hoy en día, aunque yo creo que todavía está bastante arraigado, entendemos la enfermedad como una desviación o como ausencia de salud, que puede ser mental, física o social, pero que está en la persona y se busca en esa misma persona los síntomas que corregir o apaciguar. Desde el enfoque de salud comunitaria se entiende que el código postal puede ser más importante o más determinante de salud que el código genético. O sea que el entorno en el que vivas, las condiciones sociales, los comportamientos individuales pueden ser determinantes en los procesos de enfermedad o de salud. Luego, que no existe una única vía de análisis de la salud comunitaria, simplemente se diferencia epistemológicamente y en la práctica con la salud pública tecnocrática, porque en este paradigma se promueve la participación activa de las personas y el apoyo mutuo, la solidaridad como herramienta terapéutica, como herramienta de transformación. Y luego he intentado coger una definición, aunque es una de muchas y es bastante abierta. He intentado coger una definición que fuera bastante abierta. La leo. El abordaje comunitario a la salud mental pretende intervenir no solo en la salud individual, sino teniendo en cuenta toda la población de un territorio. Para ello necesita profesionales en servicios situados en la comunidad que trabajen preferentemente en equipos multidisciplinares y que, además de los tratamientos individuales para el sufrimiento psíquico, incorporen la dimensión comunitaria, pues la familia y el entorno. Además, pone el énfasis en la promoción de la salud mental, en la prevención de los trastornos mentales y en la rehabilitación psicosocial. Vale, esto como una definición un poco genérica. El contexto. Vivimos hoy día en un momento histórico que probablemente está bastante bien definido por la ansiedad. Sufrimos constantemente del control político y policial, que con el COVID se ha visto bastante claramente. Hay una precariedad laboral bastante arraigada. El mercado de alquiler es abusivo, lo que impide que nos independicemos los jóvenes. Inseguridad o angustia por las catástrofes climáticas que puedan venir. Y crisis económicas recurrentes. Ya os digo, de alguna manera se pretende que normalicemos la angustia o el estrés porque de alguna manera están muy presentes. Y después quería hablar, o sea, si vamos a hablar de salud comunitaria, conviene hablar de dos fracturas importantes que, bueno, como sociólogo, pues las tengo que mencionar. La fractura social se refiere a que las redes de contención comunitaria son frágiles o se han roto directamente, los lazos sociales se han roto y muchas veces tenemos relaciones nada más con personas de nuestro mismo sexo, de nuestra misma edad, o sea que esa falta de diversidad de alguna manera nos acorta las ideas, o sea, nos hace muy cortos de miras. Y después una fractura urbana, o sea, existen cada vez menos espacios públicos donde socializar, donde compartir, donde escucharse, donde conectar con personas que son distintas a nosotros y demás. Además, amplias áreas de la ciudad se ven como peligrosas y, por ejemplo, pasa que los niños ya no pueden jugar en la calle porque les puede atropellar un coche o cualquier cosa. Entonces, es necesario que se entienda la perspectiva comunitaria y la cuestión de la participación tanto de las comunidades y los grupos como desde las instituciones. He llamado a esto Nothing About Us Without Us, que es nada sobre nosotros sin nosotros, que es un eslogan de los activismos en diversidad funcional.
un poco para dar cuenta de que es necesaria la participación de las personas. Entonces, movimientos que se den de arriba abajo, o sea, que vengan de la institución para influir sobre la comunidad, los menciono porque entiendo que hay una serie de cuestiones que necesitan o de políticas públicas o de financiación pública para poder ser garantizadas, y estos son unos ejemplos. Pues para tener la mejor salud se necesitan servicios de salud mental y servicios de atención primaria de calidad, que es donde trabaja Esther, por ejemplo. Tener un lugar donde vivir, con residencias o pisos protegidos, pensiones y demás, dinero para funcionar, centros de orientación laboral y otra vez el trabajo de Esther de intentar orientar y trabajar en las entrevistas y trabajar en la presentación y demás. Y luego una buena red social y de ocio, con centros de rehabilitación psicosocial, centros de día, centros de intervención comunitaria. Aquí es donde entrarían más cantidad de lugares y de cuestiones. Ahora, de arriba abajo, quería mencionar dos estrategias que se han dado, dos proyectos que se han dado en Madrid Salud, pero casi que me los dejo para luego, para las preguntas, para hablarlos con Cristina, porque me ha parecido que de alguna manera ella tenía bastante relación con ello. Y luego, el diálogo abierto, que es un paradigma de tratamiento en salud mental que la ponencia de Esther me lo ha recordado bastante, porque es básicamente comunicación, comunicación y comunicación. Bueno, esto se da en Finlandia, pero solo en una parte de Finlandia, en la Laponia Occidental, lo que sociológicamente lo hace muy interesante porque culturalmente la Laponia Occidental y la Laponia Norte son muy parecidos, prácticamente son iguales. Lo que pasa es que el tratamiento a la salud mental en un lado es uno y en otro lado es otro. Entonces los resultados se pueden comparar y se pueden hacer análisis comparados muy interesantes. El diálogo abierto es un sistema democrático donde se fomentan las relaciones de igualdad entre profesionales y pacientes y existe una comunicación plena. Los principios de este diálogo abierto. Necesita de una conversación no secreta, no jerárquica, que valore todas las voces en el tratamiento, especialmente la de los clientes. Llaman clientes a los pacientes para no ser pacientes, los clientes son personas en crisis. Los terapeutas, que son multidisciplinares, trabajan en grupos y ponen en común sus pensamientos y sentimientos frente a los clientes y familias. O sea, se reúnen ellos, pero se reúnen informando a los clientes y a las familias. Muchas veces esta parte, ¿qué tal ha ido el día?, lo hacemos nada más entre pues, los terapeutas o entre el equipo de trabajo, y en realidad estamos dejando fuera a las personas implicadas, y yo creo que es lo más importante, como darles ese derecho a la información. Y luego, por otro lado, la flexibilidad. O sea que al haber un diálogo, las ideas ya no son estáticas, sino que fluyen en el intercambio. He puesto ahí abajo el enlace a un documental que hizo un americano sobre el diálogo abierto, que lo explica bastante mejor que yo, sobre todo porque tiene más tiempo que yo para explicarlo. Y ahora, las estrategias de abajo a abajo las he llamado solo no puedes y con amigos sí. Un poco en referencia a Bola de Cristal. Bueno, los grupos de apoyo mutuo, que es aquí donde quería llegar básicamente. Los grupos de apoyo mutuo son espacios de escucha que pretenden no cuestionar, no juzgar y no sacar conclusiones, sino simplemente acompañar, intentar encontrar herramientas para que la persona misma pueda entenderse y quizá tomar decisiones sobre cómo seguir o sobre cómo resolver o sobre si alguna cosa tiene que cambiar o no. Los grupos de apoyo mutuo se pueden formar por, no sé, 4 o 5 personas, incluso unas personas que ya tengáis afinidad entre vosotras. Y básicamente la flexibilidad en el grupo es total, o sea, de qué se habla, cómo se habla, quién habla, en qué turnos y qué se puede aportar, es completamente flexible y se puede acordar entre las personas que forman el grupo. Lo único que deberían tener en común es la solidaridad, la horizontalidad y el ser un espacio de seguridad para las personas que estén presentes. Luego, los huertos comunitarios los meto porque entiendo que tienen una relación con la soberanía alimentaria, pero también con el autocuidado y con el cuidado relacional. Por otro lado, también implican la participación y grupos de pertenencia para vínculos emocionales de identidad. Es un trabajo físico, que eso también siempre ayuda a salud mental y salud física en general, en contacto con la tierra, que a mí me parece hermoso, y posiblemente en compañía. Y los pactos de cuidado
Los pactos de cuidado los explico. A ver, son más o menos una especie de contrato que lo mejor es dejarlo por escrito, pero en realidad se puede hacer en conversación. Y es básicamente con una persona, pues todos tenemos momentos buenos y malos, ¿no? Que lo recordó antes Cristina, como una persona no por tener X diagnóstico va a estar todo el rato en crisis, sino todo lo contrario en realidad. Entonces, en los momentos en los que esa persona está bien, se hace una especie de pacto de cuando yo esté mal o en este tipo de situación, en caso de que yo no salga de casa, podemos hacer esto, podemos hacer aquello. También estaría muy bien apuntarlo todo, o sea, apuntar qué personas pueden colaborar en el tratamiento, digamos, o en este cuidado. O se podría contar con instituciones de salud o de salud mental, o podríamos tener un apoyo farmacológico en algunos casos. Pues bueno, todo eso lo podemos poner como en una especie de contrato y tenerlo presente para cuando la persona esté en crisis, que sepa que ya tiene una serie de estrategias. Concretar situaciones es básicamente lo mismo, o es muy similar por lo menos. También, en principio, si se hace por escrito, mejor. Y básicamente hay un ejemplo aquí abajo que es donde mejor se va a entender. La situación es, me quedo en la cama por la mañana y no puedo levantarme porque no me veo capaz de enfrentarme al mundo, y las estrategias, pues llamar a Juan y contarle qué me pasa, que Ana, que trabaja por la mañana, me llame en el desayuno, recordar buenos momentos para coger fuerzas, tener un álbum de fotos en la mesilla de noche, pues distintas estrategias que nos puedan ayudar a salir del paso. Y luego compartir la problemática, que básicamente, por poner una analogía, es salir del armario. O sea, no tenerle miedo al estigma y por lo menos con las personas que sintamos cercanas, abrirnos y contarles lo que sentimos y lo que pensamos. Vale. Otros ejemplos de salud mental comunitaria o de cuestiones que puedan ayudar a la salud mental en la comunidad son la apertura de espacios de recreación y las reuniones en plazas, las meriendas comunitarias, la organización de festivales con artistas y creadores locales. Locales me refiero que sean del barrio, también para dar un impulso vecinal y para que haya más actividades en el barrio, jornadas solidarias, asambleas, talleres artísticos o productivos, salidas al monte, que es un poco mi movida. El disfrute de la naturaleza y los placeres cotidianos lo meto ahí como no hace falta salir al monte para disfrutar de la naturaleza, pues están los huertos urbanos por un lado, pero también está la ornitología. O sea, yo desde pues aquí asomándome al balcón antes he visto un mirlo y estaba contentísimo de ver a un par de mirlos jugando. Y redes de apoyo vecinal. Ya para acabar, dejo en el PowerPoint algunas referencias, algunas de proyectos, ideas y demás que he encontrado, que conozco, que he leído y demás, que pueden ser interesantes. Flipas Games, el grupo de apoyo mutuo grande de Madrid, si queréis echarle un vistazo o apuntaros o pasar por allí o escucharles o escribirles un correo, siempre están dispuestos a ayudar y son gente muy maja. The Icarius Project son los escuchadores de voces de los que antes hablaba Cristina. Saldremos de esta es una guía de socioayuda, una guía de ayuda comunitaria para la salud mental que yo recomiendo muchísimo. La podéis encontrar online porque Traficantes de Sueños liberó el PDF. El apoyo mutuo de Kropotkin, pues es un libro teórico, pero creo que también tiene bastante relación. Y luego la revista Salud Mental y Comunidad, que en Argentina han trabajado mucho el tema de la salud comunitaria o de la salud mental comunitaria, y en la Universidad de Lanús han hecho una revista que tiene publicaciones todo el rato. Rafa Cofiño tiene un blog que también cuenta muchas cosas muy interesantes y también para sociólogos hay cosas de visualización de datos muy interesantes, y luego ensayos sobre ciudad y cuidados son sociología urbana, pero también hablan de feminismo, hablan de una nueva manera de interpretar los espacios públicos y demás. Y luego referencias como de autores que puedan ser interesantes, pues Jaakko Sekula es el autor del diálogo abierto, digamos, tiene como 150 artículos sobre ello, es súper interesante. Franco Basaglia, la psiquiatría democrática italiana. Ronald David Lyne es uno de los grandes pensadores de la antipsiquiatría, que no tiene del todo, o sea, la relación no es directa con la salud comunitaria, pero sí en cuanto a la participación. Thomas Sachs, lo que él le vinculan con la antipsiquiatría, aunque en realidad él se intentaba separar de lo mismo,
Pero bueno, sus grandes temas son el mito de la enfermedad mental, el derecho a morir dignamente, la abolición de la hospitalización forzada y la separación del Estado y la psiquiatría. Alicia Stolkiner es una autora argentina que ha trabajado mucho el tema de la salud mental comunitaria y de hecho también ha trabajado con las instituciones en la reformulación de la institucionalización. Y Guillermo Rendueles, pues para mí, dentro de la psiquiatría y la psiquiatría social, digamos, en España, para mí es un gran referente y además es padre de uno de los profesores de nuestra facultad. Aquí acabo. Y os dejo mi correo por si cualquier cosa queréis escribirme, pues siempre estoy dispuesto a leeros, ayudar o no ayudar, simplemente escuchar, lo que sea, lo que queráis, doy. Muchísimas gracias, Carlos. Además, estáis todos y todas estáis ajustadísimos al tiempo. O sea, vamos, genial. Muchísimas gracias y muy interesante. Igualmente digo, Carlos, que espero que decía Carlos que todas esas referencias bibliográficas van a quedar expuestas en algún sitio, porque me parece Sí, muy interesante. lo he subido al Drive, igual que Cristina, Genial, están en el genial, mismo Drive. Vale, pues muchísimas gracias. Bueno, luego esperamos el momento de preguntas. Y ya para finalizar, va a intervenir Daniela Montes Arenas, que actualmente trabaja en la RUECA, asociación, coordinando la Oficina Municipal del Ayuntamiento de Madrid de Información, Orientación y Acompañamiento para la Integración Social de la Población Inmigrante. Cuando quieras, Daniela, nos cuentas lo que quieras. Hola, ¿qué tal? Hola. Muy buenas tardes. Buenas Perdonadme que me acabe de incorporar, pero es que estaba haciendo otra ponencia ahora para Colombia. Entonces, esto al final, lo bueno es que como que uno evita el trayecto, pero va saltando de una a otra. Entonces, bueno, me presento. Sí que es verdad que voy a hablar sobre duelo migratorio, pero lo primero que tengo que decir es que soy migrante. Llegué a este país con 10 años, soy trabajadora social. Me formé aquí, en España, y actualmente sí que es verdad que soy la primera persona migrante que dirige las oficinas municipales del Ayuntamiento de Madrid de información y orientación para la población inmigrante. Actualmente, bueno, anteriormente, con 24 años, cuando estaba en la Complus, creé mi propia empresa, una empresa social, y gestioné el servicio del Consulado de Colombia de Atención Social durante 4 años y llevaba prácticamente casi todas las comunidades autónomas. Entonces, al final, pues sí que es verdad que para ser trabajadora social, pues siempre he trabajado con población migrante en los 10 años que llevo, entonces me he ido como muy especificando hacia el proceso de duelo migratorio. Yo he hecho una pequeña presentación de un artículo sobre duelo que he escrito y que lo he enviado a la revista del cole a ver si lo publican, si tengo suerte. Entonces, vais a ver como tochones de cosas, pero porque es que me parece eso súper importante que la gente lo sepa y porque es casi que el resumen de estos 10 años de es que si desde salimos de la carrera tendríamos un poco esto más claro, al final cuando trabajamos con población migrante sería diferente, no el tipo de intervención, sino cómo nos juzgamos en la propia intervención, ¿no? Uh-huh. Entonces, si me permitís, lo voy a hacer en un momentillo. Ya os digo, voy como una moto porque además me han dicho que solo tengo 10 minutos y yo me enrollo como las persianas. Entonces, a ver, presentar. ¿Me veis bien la presentación? Sí, sí. Sí, la vemos bien. Vale, ok. Entonces, supongo que bueno, que ya se ha estado hablando todo de por lo que se caracteriza el duelo migratorio, que es una situación que somete a la persona a múltiples cambios y permanentes y todo al mismo tiempo. Es súper llamativo porque las personas que intervenimos en procesos de duelo, al principio nos cuesta entender que no se trata de que el duelo se vaya, porque el duelo no se va a ir, o sea, la existencia de ese estado de limbo no se va a ir, pero sí que es verdad que la persona aprende a vivir con ello, ¿vale? Y eso es el trabajo en el que básicamente yo me centro en la parte que hago en intervención en duelo con personas migrantes, en reconstruir su proyecto y su historia vital, que esté muy, muy relacionado con las vivencias que tenga en su país de origen y
vinculado a las capacidades personales de adaptación y bueno, y esta palabra que ahora mismo está tan de moda que es como la resiliencia, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los esquemas de la persona cambian. Cuanto más lejana y distante culturalmente sea del país de acogida, mucho más. En el caso de las personas que atendemos aquí en las oficinas que aprenden el español, al final, cuando tú aprendes un nuevo idioma, generas una nueva identidad que se reestructura. Es más, hay bromas que tú las entiendes en castellano, pero que luego si las transformas a otro idioma, como por ejemplo el inglés, tú hablando en inglés, ya no suena de la misma manera. Pues ese tipo de cosas o ese tipo de ejemplos son lo que nos sirven como para poder entender el proceso migratorio como eso, como un camino, ¿no? Como una serie de pasos que al final da la persona, pero que equivale a un tránsito, no a una situación que conlleva a un problema mental, que es como lo que suele ocurrir en la mayoría de las ocasiones. Salud mental se encuentra saturada con muchas personas de origen migrante y además es algo que hablamos en las últimas conferencias y que resulta ser que cuando llegan ya a salud mental es porque se han agotado a sí mismas, no han tocado otras vías y cuando llegan son, en algunos casos, más diagnosticadas con depresión. Y todo esto porque se suele dar en algunas ocasiones, a mi parecer, gracias a el síndrome de Ulises. El síndrome de Ulises, no sé si lo habéis hablado antes, no sé si habéis hablado de Josefa Chotegui. ¿Alguien me puede contestar que sí? Que no veo a nadie. No. Vale. Pues Josefa Chotegui es un psiquiatra, ¿vale? Que trabaja en Barcelona, en uno de los hospitales, que él empezó a escribir, ha escrito libros muy, muy buenos sobre el proceso migratorio, que además los recomiendo. Hay un manual que tiene en concreto para la intervención en duelo por parte de los profesionales, que es muy bueno. Y él indica que el duelo migratorio desde la psicología o desde la psiquiatría se suele caracterizar por 10 puntos, básicamente, que yo he intentado resumirlos al máximo. El primero de ellos es un duelo parcial, que era lo que estábamos hablando antes, ¿no? Que la migración no es una pérdida completa. Uy, ahí hay una errata, pero porque he hecho esto súper rápido. Sino que permanece al estar conectado con el país de origen y generar deseos de regresar algún día. En pandemia, ¿vale? Cuando nos encerraron, a mí me empezaron a llamar para dar charlas y a mí me hacía mucha gracia porque yo lo que decía, ¿no? O lo que hablaba era, ahora se está llevando todo el tema de volveremos a abrazarnos, ahora se está llevando todo el tema de utilizamos las redes para poder conectarnos con nuestra familia, pero es que hay personas, dependiendo de su lugar de origen, que pasan 5, 6, 7 años sin poder ver a su familia. Hay personas que se mueren sus seres queridos y que no tienen los medios económicos y todavía peor, no pueden salir del país porque no van a poder regresar para poder despedir a los suyos. Entonces esa parte de duelo parcial que al final si tú estás en Facebook, estás en las redes sociales y lo estás viendo, pues al final es siempre ese deseo, ¿no? Que tienes una pierna en un lado y otro, es esa nostalgia de querer regresar o de estar allí, ¿no? Es un duelo recurrente, se produce en un ir y venir. Si tú estás aquí en unas condiciones muy, muy buenas y sabes que en tu lugar de origen no están tan bien, entonces empieza a llegar como toda esa sobrecarga emocional, ¿no? Es un duelo que en su mayoría de veces, no siempre, yo no creo que esto sea así, pero me remito a lo que dice la teoría. En aspectos infantiles, hay aspectos infantiles que están muy arraigados, ¿no? Los acontecimientos que hemos vivido durante nuestra infancia contribuyen a que acondicionan a nuestra personalidad, ¿no? Y por último, esto sí que estoy plenamente convencida, ¿vale? Y es que cuando una persona migrante migra, tiene una serie como de pérdidas que se tiene que reconstruir nuevamente, que son la familia y los amigos, la lengua, la cultura, porque si bien hablamos el mismo idioma, no tenemos la misma manera de comunicarnos. Yo siempre tengo una anécdota y es que cuando mis papás llegaron a Madrid aquí a vivir, mi mamá conoció un charcutero de Colombia, nos mudamos y ya estaba a media hora de distancia. Pues mi madre seguía prefiriendo ir a donde este señor
que le hablaba en donde ella se sentía cómoda, porque cuando llegó a Madrid sentía que toda la gente era muy grosera con ella. Entonces, al final, todo este tipo de cosas culturales son las que hacen que la persona encuentre como su espacio y su zona de confort, ¿no? La tierra, el estatus social, el contacto con el grupo étnico, los riesgos de integridad física, porque, a ver, no es lo mismo una persona que ha venido en un avión, una persona que ha llevado un tránsito de 3 años, como pueden ser cualquiera de las personas migrantes que cruzan la frontera en patera, que transitan aproximadamente 3 años en llegar aquí a España. Su proceso migratorio no es el mismo que el nuestro, ni tampoco una persona que haya salido refugiada por un conflicto bélico. Estos sí son palabras mías. Yo relaciono mucho a la trayectoria, a la vida, al proceso vital de la persona, ¿no? Para mí la clave en los procesos migratorios es que entendemos el proceso, pero no lo comprendemos. Esto es como, ¿cuántos de nosotras no sabemos? Si yo digo, ¿cuánto duele romperse una pierna? Todas sabemos lo que puede llegar a ser romperse una pierna y el dolor que nos puede producir. Ahora yo pregunto, ¿cuántas nos hemos roto una pierna? Porque entonces realmente es el imaginario del dolor, pero no lo sabemos, ¿no? Entonces eso es un poco lo que ocurre con la migración, ¿no? Porque hacerlo también supone razonar que la persona migrante aporta un patrimonio humano y social a través de su cultura y de su experiencia. Es entender la complejidad de su historia vital, el trayecto de la migración, sus tiempos y realizar un acompañamiento social acorde a esos tiempos emocionales y no al que esperamos que deban hacer por nosotros. Cuando yo llegué aquí a la oficina hace 2 años, recuerdo un caso de una nicaragüense y una de las técnicas de empleo llegó aquí a mi despacho y me dice, hay que ver, no sé qué, que le faltan 4 meses para que se le acabe el contrato del piso, no está buscando casa, se va a quedar sin casa. Y yo, lo primero que le pregunté es, ¿cuál es su ratio de emergencia? Porque si viene de una circunstancia en la que 4 meses es un montón de tiempo, para ti 4 meses sí, ya estás buscando casa en 4 meses, pero a lo mejor ella va a empezar a buscar casa una semana antes porque para ella no es una emergencia. Y si viene ya con el hábito de la emergencia, todavía eso no va a pasar, buscará casa la semana antes. Entonces eso lo que conlleva es que la propia técnica juzgue el hecho de que ella no esté buscando casa cuando se va a quedar sin casa, cuando a lo mejor para ella, dentro de sus esquemas, dentro de su historia vital, todavía no es una emergencia. Ahora bien, dentro de estas dos caras de la moneda, como en la mayoría de los acontecimientos de la vida, se crea una serie de beneficios y también se produce un conjunto de dificultades, tensiones y situaciones de esfuerzo, que generan en la persona que realiza la migración una serie de factores de riesgo y que dan lugar a esos estresores que conducen a un duelo migratorio en mayor o menor medida, dependiendo de la vulnerabilidad, las habilidades y la situación de acogida de la persona migrante. En general, se podría decir que cualquier persona que efectúa una migración, ya sea una jerezana, porque bueno, yo llegué a España con 10 años, tengo acento jerezano, cualquiera diría que soy colombiana. Una jerezana llega a Madrid o un gallego se cruza a Madrid o una filipina llega a Madrid, el concepto de duelo migratorio lo pueden atravesar las 3 personas. El duelo migratorio no distingue si es una migración interna o externa, porque se trata del proceso de adaptación de la persona. Claramente, si una persona, en este caso filipina, vendrá de su lugar de origen, tiene que hacer una serie de pasos adicionales que una persona que es del mismo lugar o del mismo país, ¿no? Porque ya están los trámites administrativos, que son uno de los grandes estresores, el aprendizaje de la lengua, el conocer o no a otras personas, generar una red de apoyo. ¿Qué podemos hacer desde el trabajo social? Para mí,
Esto es para mí, para Daniela Montes. Los modelos de intervención desde nuestra perspectiva disciplinarias deben ir encaminados hacia la reformulación del proyecto migratorio. Las situaciones difíciles obligan a reestructurar la vida. Dificultades en encontrar trabajo, en las condiciones, en la regularización de la situación administrativa, en la búsqueda y el establecimiento de la vivienda, las adaptaciones lingüísticas o el aprendizaje de un nuevo idioma. Presiones internas y las políticas de inclusión del lugar de acogida no son cuestiones que se tengan en cuenta a la hora de iniciar el proceso migratorio, pero es desde nuestro rol como profesionales quienes podemos guiar hacia las bases de una construcción nueva que se trabaja trabajando la esperanza migratoria. Vamos a ver, cuando una persona migra o cuando es verdad que tú te haces una idea de un proyecto y al hacerte la idea de un proyecto estructuras tu vida en función de un milagro, de cuando llegue voy a estar mejor, cuando llegue voy a tener una mejor casa, cuando llegue esto, siempre es en bienestar, ¿no? Porque si no las personas no migrarían, no se irían de su lugar de su lugar de origen, de su zona de confort. Pero lo cierto es que si hablamos de las migraciones internacionales, España no es un país de acogida. España es un país de acogida en los proyectos de integración que genera, pero no es un país de acogida por las políticas migratorias que tiene. Entonces eso hace que si la persona llega y tú le dices que tiene que estar 3 meses en situación Schengen, que es en lo único en lo que está regular, pero que luego tiene que pasar 3 años en situación administrativa irregular para que después pueda iniciar el trámite de su regularización, es normal que comience con la serie de estresores que van a terminar y determinar que en un futuro pueda llegar a una situación más grave de salud mental. Para concluir, porque me dijeron 10 minutos y creo que estoy yendo como un reloj, yo creo que la forma en la que la sociedad acoge a la persona migrante tiene un gran impacto hacia estas y de esta manera también determina el proceso de adaptación e integrador. Él y la trabajadora social se convierten para mí en la puerta de entrada a una red de recursos sociales y psicosociales. Y es por esto por lo que nuestra profesión se convierte en el primer eslabón para la intervención de problemas de salud mental que se puedan desarrollar o es un elevador de patologías o enfermedades mentales. Aquí puede haber alguien que me incendie, ¿vale? Porque esta conclusión es mía. ¿Qué ocurre? Si los profesionales que atendemos a la población migrante no llegamos a tener conocimiento sobre los procesos migratorios desde la parte psicosocial, no podemos llegar a entender podemos comprender y podemos entender, pero a la hora de trabajar se hace más complicado porque sesgamos cuando una madre nos dice, después de determinadas bajas laborales, que no se puede levantar, que ha ido a salud mental y que ha estado con una psicóloga y que le están dando pastillas para dormir. La pregunta inicial a esa madre debería ser: ¿cuánto hace que no ves a tus hijos? ¿Cuánto dinero estás mandando? ¿Qué pasa con ese dinero? ¿A quién se lo envías? ¿Cuántas veces has intentado hacer el proceso de reagrupación familiar y no has cumplido los requisitos? ¿Y cuántas veces tus hijos te llaman por teléfono y te dicen: mamá, me has abandonado? Todo eso influye en el proceso migratorio. Y eso es lo que luego, a la hora de itinerarios laborales, a la hora de atención de diferentes índoles, no se está teniendo en cuenta, pero que hacen parte de un todo, porque es que es el proyecto vital de la persona. Normalmente las personas que llegan entre 20 y 40 años se quedan y tienen hijos, y sus hijos se quedarán en este país, como es mi caso. Entonces, al final, si no hay una buena estructura de proyecto migratorio, ocurre todo lo que viene en las segundas generaciones: el absentismo escolar, el consumo, el desarraigo, las dificultades familiares, porque al final les pedimos a las personas que se incluyan laboralmente sin tener en cuenta otros factores. Por eso, para mí, la conclusión final, que no es una cita
de ninguna trabajadora social, que es una cita de una profesora de historia, dice, si no conoces la historia es que no sabes nada. Al final, cuando trabajamos con población migrante, hace falta mucho más. Y hace falta el conocimiento por parte de las profesionales y que al mismo tiempo generemos información y documentación. Porque cuando yo empecé a interesarme por el proceso de duelo migratorio hace 10 años, solamente podía leer textos desde la psicología o desde la psiquiatría. Cuando resulta ser que quienes estamos en las organizaciones del tercer sector y atendemos en primera base a las personas migrantes somos las trabajadoras sociales. Entonces quizás esa es mi reivindicación y mi sugerencia, y a lo que estos espacios ofrecen la posibilidad de cambio, por lo que si no lo había dicho antes, estoy súper agradecida de que me hayan contactado para esto. Les voy a dejar de compartir para poder veros. Muchísimas gracias, Daniela. Muy interesante para mí, además, porque por desconocido, sinceramente, ¿eh? Todo lo que tú nos has presentado para mí es bastante desconocido. Esa perspectiva no la conocía y me voy a interesar me voy a interesar por todos los libros. Me voy a pasar un puente leyendo y todas las navidades leyendo lo que habéis aportado. Me has descubierto un nuevo mundo, sinceramente, no conocía. Así que muchísimas gracias. Y gracias también por ajustaros al tiempo. Así que tenemos 15 minutos para preguntas. Si queréis empezar a preguntar, yo tengo algunas por aquí. ¿Empezáis? ¿Alguien quiere? Que levante la mano de la aplicación, o levanta la mano tradicional, o lo como... Cristina ha levantado la mano. Ah, vale, es que yo no lo veo, vale. Espera, Cristina, no se te oye. Es que tienes el micrófono puesto, Cristina. Creo que se lo pusiste tú, Rosa. Se lo Sí, tienes voy a que ver quitar si te lo tú. puedo quitar. Quítaselo, por favor. No, creo que se lo tiene que quitar ella. Cristina, quítate el micrófono. Cristina, mira. No, A ver. Es que se escuchaba ruidos y he dicho, lo quito. sí. Ah, se me ha quedado pillado. Creo que lo has puesto tú, se lo tienes que quitar tú. Sí, no me deja. Cristina, te tienes que quitar el micrófono. Dale ahora. Muy bien. Ahora ya está. Ahora. Ya que quitaron la pantalla grande. Bueno, a mí de la oficina, era la primera pregunta de cuando presentasteis la oficina de la discapacidad o ¿cómo acceden ahí los estudiantes? ¿O cómo llegan a vosotros? ¿Espontáneamente? ¿Los derivan los profes o cómo llegan? Pues vienen de todas formas. La verdad es que vienen pocos y pocas, porque nos llevamos 18 años en la universidad como oficina, pero no nos conocen. Hay veces que aparecen ya muy tarde, cuando finaliza el curso, pero te voy a contar cómo vienen. Vienen o bien porque los coordinadores, en cada uno de los centros de la UCM hay un coordinadora de personas con diversidad de discapacidad que suele ser vicedecanos, o por ejemplo Carmen Miguel es la coordinadora de trabajo social, ¿vale? Entonces el estudiante habla con ella y ella dice, pues hay una oficina. Otras veces son las organizaciones, sobre todo en aquellos estudiantes que tienen más dificultades, unas discapacidades más severas, o que tienen muchísimas más dificultades que el resto, ya se buscan la vida porque no pueden estar en las clases o no pueden seguir con normalidad. Y las organizaciones ya les avisan también, porque nosotros adaptamos la selectividad, la EBAU. Entonces, en los centros también nos conocen, en los centros previos, en los institutos, en los IES, en los colegios, también nos conocen. O el profesor también. Hay algún estudiante que le cuenta, hay algún profe que algún estudiante se acerca al profesor o a la profesora y le dice que tiene dificultades y también nos los deriva. O sea, nos vienen de múltiples sitios y de múltiples maneras. Algunos demasiado tarde para ese curso, es un curso muy perdido, o han tenido mucho sufrimiento hasta llegar a nosotros. Lo normal es que al inicio de curso se inscriban con nosotros. Lo publicitamos, le damos, pero no somos muy conocidos en la universidad, la verdad es que no. No sé qué opina Carlos, que ha estado mucho tiempo con nosotros. Pues sí, parecido. Yo creo que muchos, pues por ejemplo, ahora se ha visto durante el confinamiento, ¿no?
Muchos han Mm. aparecido ahora que tenían mayor necesidad, digamos. O sea, ahora que las clases son todas virtuales y que no puedo acceder o que no puedo no sé qué o que me pierdo en las clases, necesito una adaptación que antes no necesitaba. Entonces me buscaré la vida, pero de repente se enteraron todos que existían, todos. Se enteraron unos pocos que existíamos y entonces se pusieron en contacto. Sí, es así. No sé si te hemos contestado. Sí, sí, sí. Y luego, la otra pregunta también es por qué se había ido Carlos y ya no puede volver. Das en la llaga. Sí, Carlos, Estaba tan adaptado y tan bien integrado en esa tarea tan buena que pasaba. porque se salió. Eso casi mejor no preguntarlo. No preguntarlo porque burocracia. das en la herida, porque además se ha ido muy pronto, no había cumplido el tiempo, pues por un problema administrativo, sinceramente. La universidad es administración, intervención, la de los dineros, dice que había algo mal y entonces, como es dinero, le importa un pimiento, dice fuera, fuera y fuera, fuera. O sea, de repente llegó julio y dijeron, estos chicos hay un problema en la intervención, hay un problema que no hay un documento económico bien hecho, un documento, estoy hablando, no es que no hubiera dinero, no, un documento bien hecho y todos los becarios salieron. Y de repente, de la noche a la mañana, se les despidió a todos. Bueno, se les acabó, no se les despidió porque no tenían un contrato laboral, se les finalizó la beca. O sea que estáis en pleno duelo, como otro duelo. Efectivamente. Para mí ha sido un duelo, Para mí ha sido un duelo. Yo me he quedado con las ganas de saber el coloquio entre Carlos y Cristina sobre lo que has dicho, Carlos, de... Vale, es que me parece interesante porque Cristina... Me he perdido de veros, que me gusta veros, pero no sé. Espera un segundo. Enseñen, porque al poner estás. el audio ya solo os oigo. ¿Ahora nos ves otra vez? No, solo me veo a mí misma. Yo ya me tengo muy vista, yo quiero veros a vosotros. A ver, pues sale la pantalla completa. A los botoncitos verdes, ¿a dónde tengo que dar? Tienes que dar... Salen los nombres de las personas, tal. Pero no a los 3 puntitos, le das a los 3 puntitos de abajo y le das a cambiar diseño. Los 3 puntitos de abajo, sí, cambiar diseño. Vale. Eso es, y ahí aparecemos. Y pon automático mosaico, pongo el mosaico. Sí, mosaico. ¿Nos ves ahora? Vale, ya os veo. Muy bien. Que me gusta mucho más veros. Verdad, que es que Carlos, ¿qué me vas a preguntar? Que tú estás muy claro. en el pues ajo de la psiquiatría moderna. Como tú de repente has mencionado los centros de, ¿cómo se llaman? Centros municipales de salud comunitaria, que cambiaron de centros de Madrid Salud o centros de tal a centros de salud comunitaria. Que tú estuviste en ese nuevo planteamiento, quería saber si estuviste del 16 para adelante, o sea, del 2016 en adelante. Que es cuando se han empezado otra vez a echar para atrás. Claro, ahora se han vuelto a echar para atrás, ¿no? Entiendo. Porque de hecho el plan de Madrid Ciudad de los Cuidados, que lo debía de tener descargado en algún lugar, pero no lo encuentro en mi ordenador, y lo quería buscar en la web del ayuntamiento y no está. Bueno, los centros donde yo trabajaba son los centros de la comunidad. Vale. Implantaron todos los centros comunitarios, desvinculando o descapitalizando mucho los hospitales para que los psiquiatras y los trabajadores, todos los equipos multiprofesionales, nos fuéramos a los distritos y desde ahí salió gente de lo psiquiátrico para trabajar en el barrio. Entonces se creó unas áreas sanitarias, eran de la comunidad. La primera vez que yo trabajé era en un centro municipal, porque son los únicos que tenían una infraestructura en el barrio. Yo trabajé en Hortaleza y tenía un centro municipal que se llamaba Prevención, de las que había planificación familiar, salud mental, en cuanto a programas de adolescentes y tal. Y luego ya se fueron desvinculando del ayuntamiento y ya se organizaron las áreas sanitarias de la comunidad, cada una en un distrito. Pero después es verdad que eso otra vez, con la nueva reforma y la historia, se han echado para atrás porque... Y además en esos momentos la política era que lo importante era el centro comunitario, no era el hospital.
Ujú. El centro comunitario, digamos, es el que creaba un poco la política de tratamientos y el hospital era un recurso más. Ya se ha dado la vuelta a eso y otra vez es el hospital el que gerencia todo y los centros de salud se han quedado otra vez en auxiliares de los hospitales. Que es, bueno, que para mí es un error total, pero porque no, el hospital no es un centro de referencia de la población ni del barrio, es un sitio de referencia en último extremo. Pero no era, no era, y además, claro, los centros comunitarios teníamos mucho más conocimiento de los usuarios o de los pacientes, o lo que lo llames, y había mucha más infraestructura de ese tipo, de grupos de autoayuda, de tal, de conectar la salud mental. En ese momento salió de los hospitales para que fuera una cosa compartida con todo un distrito, con los centros culturales, con los centros comunitarios, o sea, no, todos los pacientes no tenían que estar solo como que tratados en salud mental y ya no son el resto de actividades, no tienen que hacerlas. No, pero claro, a la otra vez al vincularse tanto a los hospitales como sitios de referencia, pues es un error. Entonces ahora lo bueno es lo que has contado tú, que lo que se están organizando más son los propios pacientes. Y se acabó. Entonces nosotros mismos ya no queremos ni salud ni nada. Ahora nos organizamos y hacemos nuestros propios grupos de autoayuda y organizaciones como los de Flipas y tal, que sí, yo les conozco porque en Tabacalera tienen ahí su grupo de conexión. Y sí, que yo he participado en un grupo en Tabacalera que se llama Psicología Solidaria, que está muy bien. Pero bueno, que es verdad que por eso influye tanto en toda esta actividad de la psiquiatría o de la salud mental, la política, porque es que depende de dónde pongan el interés para que las cosas sean de una manera o de otra, así de duro. Total. Sí, y ahora ha levantado la mano Asociación Síndrome 22Q, que ayer me dijo su nombre, pero se me ha olvidado. Hola, muy buenas tardes. Buenas Hola, soy Rosario Coca. Bueno, os voy a dar otra vez la enhorabuena porque me han encantado las charlas que habéis, lo comunicativos que sois y lo que habéis transmitido en cada charla. Me parece excepcional. Pero mira, quería hacerle una preguntilla a Esther Bodas, que me ha dejado sorprendida porque yo no sabía es que por lo que veo que está todo inventado, que existían residencias para gente con problemas de salud mental, para personas afectadas por problemas de salud mental. Y me ha dejado alucinar porque es que lo veo. Nosotros estábamos barajando en la asociación al crear una historia de esta, teníamos en proyecto el crear algo de esto, pero no sabíamos ni por dónde empezar. Así que me parece una idea, además me parece genial, pero por la cantidad de necesidad que tiene esta gente de todo este grupo de apoyo que se genera en torno a la residencia, a la residencia de estas personas. Entonces, yo si no importa, Esther, me gustaría ponerme en contacto contigo. Bueno, me voy a poner en contacto, me vaya a perdonar con bastantes de vosotros, porque me gusta mucho aprender y me gusta mucho iniciar proyectos y quizás podáis ayudarnos en hacer alguna cosilla de esta. ¿Vale? O sea que enhorabuena y gracias, de verdad. Gracias. A ti. Yo también le quería hacer una pregunta. Perdón, ¿es mi turno? No, iba a decir que si queréis Perdón. dejar vuestros correos en el chat para que así los tengas si quieren contactar con alguno de vosotros. Carlos, pones el mío, que no soy capaz de entrar en el... Pones el nuestro, Carlos, además del tuyo. Gracias, Carlos. Yo quería hacer una pregunta, no sé si me toca. Sí, ahora te toca a ti. A Esther y a Daniela. A Esther, el tema de las... ¿Cuánto tiempo están las personas en vuestros pisos o en las residencias vuestras? ¿Cuánto tiempo pueden estar? Y cuando salen, ¿qué hacen? Pues ¿Van a casas normalizadas? ¿Hay seguimiento? Y luego le pregunto a Daniela. depende de la situación. O sea, hay algunos usuarios que están derivados para un cierto tiempo, ya puede ser, depende de la necesidad que detecten en ese momento. Puede ser un año o simplemente 3 meses, porque en ese momento están más bajitos, por así decirlo. Luego muchos, según se evolucionan bien, pues pueden ir a otros recursos que son pisos supervisados, que no es tan cerrado como la mini residencia, que es 24 horas con profesionales, sino que los pisos supervisados van
de forma intermitente, pueden ir a otro recurso de pensiones. Es que Hermanas Hospitalarias tiene eso, tiene el recurso de pensiones, de pisos supervisados, mini residencias, el equipo de apoyo, que también van 1 hora al día a su casa, de lunes a viernes. Entonces depende de la evolución. Luego hay una mujer que lleva 50 años literalmente en la residencia. Entonces otra mujer que ha entrado 3 meses, ahora está bastante mejor y va a ir a volverse a casa con su marido, porque tiene marido e hijos. Entonces depende cada persona la situación. A ver, levanto la mano Muchas otra vez. gracias. Y a Daniela, en el proceso migratorio, todos, quiero decir, ¿hay algún patrón que define, nos has contado lo del duelo, pero es lo mismo el proceso migratorio con el estigma, por ejemplo, que tenemos en las sociedades, sobre todo en Europa, de la gente musulmana, que por ejemplo de personas centroamericanas o de Europa? ¿Tienen el mismo proceso migratorio? ¿Tienen las mismas dificultades? No, porque además precisamente hay muchas veces, el año pasado nosotros desde aquí, desde las oficinas, organizamos las primeras jornadas que se hicieron en todo el territorio español sobre procesos de duelo migratorio. Y una de las ponentes nos explicaba justamente que cuando son personas de origen africano o que tienen muy arraigadas las culturas como se dice monoteístas cuando son múltiples dioses, ¿sí? Entonces, no, monoteísta no, multi. Sí, entonces que tú Poli, crees que a lo poli. mejor, Perdón, cuando tú crees o consideras que a lo mejor las acciones que tú has hecho son porque te han puesto un mal de ojo o porque es algo que, claro, como te fuiste, migraste, dejaste a la familia está ya mal, entonces tú ahora pues tienes múltiples dificultades de dolor de cuerpo, de tal, de presión en el pecho, de ansiedad y todo esto, fruto de un mal de ojo o de una consecuencia por alguna vela negra o por lo que sea. Ahí sí que se diferencia mucho porque luego es muy difícil que la persona vaya a solicitar a pedir ayuda porque cree que es culpable. Porque cree que eso hace parte del proceso de haber migrado y de haber dejado a la familia. O de que, como mencioné en un principio, yo estoy bien y ellos están mal, entonces como yo estoy bien, entonces esta es mi consecuencia, ¿no? Esta es mi cruz. Esto es lo que yo debo de pagar por haberles dejado, ¿no? Entonces sí que se diferencia a nivel cultural. Bueno, y ya, la barrera idiomática, que de por sí una persona migrante le cuesta mucho pedir ayuda. Y normalmente, realmente lo que está pasando, ¿vale? Es que se está bordeando la salud mental y están llegando personas migrantes a salud mental cuando en realidad si se hubiesen hecho cosas previas desde la atención primaria o desde la atención del tercer sector o teniendo personas de referencia que efectuaran un acompañamiento para que la persona reestructurara nuevamente su proyecto migratorio ya en España, pasados los años no tendrían por qué acudir a salud mental. Gracias. No sé si hay más preguntas. Sí. Bueno, yo le quería preguntar precisamente a Daniela si había algún tratamiento específico para todas las personas que aparecen en la oficina con problemas, los que tengan muchos problemas psicológicos. ¿Hay algún grupo de autoayuda o de que, no sé, que el problema psicológico, que cuando llega a salud mental es porque supongo que ya la sintomatología está incordiando a la familia, al barrio o a alguien? A ver, lo que se suele hacer en la mayoría de los casos cuando alguna de las trabajadoras sociales o de las técnicas de empleo o del área de español detectan algo así en la persona, me lo derivan a mí. Yo soy la única persona en la oficina que está interviniendo en duelo, pero porque yo tengo la formación de intervención en duelo del Centro de Escucha San Camilo. Entonces, yo en su momento, como trabajadora social, a mí me pasó, ¿vale? Yo llegué a intervenir en duelo porque yo dentro del Consulado de Colombia tomaba las declaraciones a las víctimas del conflicto armado aquí en España. Entonces al final llevaban muchos años acumulando muchas cosas
Y yo como trabajadora social llegó un momento en el que me senté y fue como, me faltan herramientas. Estoy pinchando globos que no sé cerrar. Y no soy psicóloga. Entonces, luego, ocurre muchas veces que cuando no hay la formación o lo que sea, a veces entre la parte esa de colaborar, de sugerir, de recomendar, de no sé qué, terminamos haciendo más mal que bien, ¿no? Entonces yo llegué al centro de escucha, pues eso, buscando recursos a los que derivar a los usuarios, y al final me llamaron la atención y yo me formé allí hace como 3 años. Sí que es cierto que desde que yo estoy en las oficinas, los profesionales saben más al respecto, porque antes no ocurría. Antes simplemente se decía que en la oficina no había ningún tipo de atención psicológica y se les derivaba a otras instituciones donde sí se creía. Ahora yo tengo cerradas horas a la semana con diferentes usuarios o participantes o beneficiarias, como se les quiera llamar, y yo soy la que hace este acompañamiento. Yo hago un acompañamiento de la persona. Yo no intervengo de por sí, sino que yo lo que hago es un acompañamiento a lo que ya están haciendo el equipo. Yo acompaño en su parte emocional de diferente manera. Muchas gracias. Muchas gracias y creo que... Espera un segundo, falta una persona que quiere hablar, Pablo Coca, que ha levantado la mano, y luego ya pues podemos terminar. Buenas a todas, no sé si se me escucha, Sí. yo no me veo. A ver si le... Vale, genial. Te vemos y te escuchamos. Vale, genial. Bueno, soy Pablo, soy psicólogo y creo contenido sobre salud mental en Oxímoron. Colaboro con Mediaset, creando contenido sobre salud mental. Y yo agradezco esta jornada, sobre todo a María, que me pidió que si podía utilizar alguna de mis viñetas, y yo encantado. Y sí me gustaría compartir con vosotros una frase así que me resuena bastante, ¿no? Y es que una chica con autismo, con un trastorno mental grave, dijo que ella necesitaba un guía que la siga, ¿no? Y creo que es un cambio de paradigma muy importante, y sobre todo para los psiquiatras y los psicólogos, ¿no? Que estamos muy recetando cosas, o sea, recetando fármacos y recetando el tienes que hacer, el debes, el muy estructurado todo, ¿no? Cada uno que coja esta frase como quiera y que la interprete, pero que me parece bastante significativa. Y sí quería lanzar una pregunta, ¿no? Y por ejemplo, a mí, Carlos, me ha encantado lo que ha estado contando, ¿no? De esa... porque es muy comunitario, a mí me encanta todo lo social y todo lo comunitario. Y claro, has dicho una frase, ¿no? Que no, solo no puedes, con amigos sí, ¿no? Y has hablado de la fractura social, de la fractura urbana, y yo creo que ahora mismo vivimos en una fractura muy bestia, ¿no? Muy potente con todo esto del COVID, porque no hay espacios de encuentro, porque mis compañeros residentes en la pública, ¿no? No pueden hacer grupos, que es lo que más les gustaban hacer, no hay grupos de encuentro en la pública, las asociaciones de vecinos cerradas, todo está cerrado y solo nos queda lo online más que menos, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos a esa gente que lo necesita, a esos, o sea, cómo lo invitamos al mundo online? O sea, ¿cómo llegamos a esos amigos ahora mismo? O sea, está todo tan fraccionado, algo hay que hacer, no sé el qué, pero hay mucho que hacer y bueno, lanzo esta pregunta o esta... Sé que no me podéis contestar porque... Yo creo que, o sea, no es tanto el qué podemos hacer nosotros, a no ser que nosotros, o sea, a no ser que sea para nosotros. O sea, que tiene que ser en primera persona. O sea, que ¿cómo nos organizamos online? ¿Cómo hacemos para que la gente se interese de nuestras cosas online? Claro, son nuestras cosas. Para que se interesen tienen que ser sus cosas. Ellos tienen que construir con sus amigos, sus grupos de referencia, sus conocidos, la gente del barrio. Exactamente. Sí. O sea, Ajá. como había hablado antes de sitio de referencia, quizá hay que ahora construir personas de referencia que un poco gestionen todo ese mundo online. Y sembrar la semilla ya que ellos pues vayan construyendo esta nueva forma de proceder. No sé.
Yo creo que es como una mirada al mundo, como una nueva mirada o no tan nueva al mundo. Y teniendo esa nueva mirada es implicarse de una determinada manera. Creo que funciona en los dos sentidos, o sea, creo que funciona para que las personas peguen un impulso y para que las instituciones o los grupos o las comunidades o pues oxymorons proponga de alguna manera, pero proponga para la participación. Yo puedo proponer lo que, o sea, el otro día, por ejemplo, un chico que su madre se suicidó, ¿no? Como que empezó a crear un grupo de apoyo mutuo para aquellos hijos cuyas madres o padres o familiares se han suicidado, ¿no? Y un poco está creando como ese espacio. Muy bueno. Y ha sido su iniciativa y la verdad que muy guay. Entonces, pues un poco por ahí se puede tirar, pero hay muchos colectivos al que el mundo online se le queda muy lejos. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Sí, sí, colectivos e individuos. Es que Pues queda una buena reflexión, ¿eh? Me parece una grandísima reflexión, ¿vale? Sí. Porque nosotros aquí en las oficinas sí que antes era diferente, ¿vale? Llegaban aquí a la oficina, llegaban sin cita previa y nosotros teníamos que contar como el tiempo, ¿vale? Porque llegábamos en extranjería se podían atender unas 100 personas al día, ¿vale? Básicamente porque las personas iban llegando y tal. Y nosotros sí que hemos notado el principio de pandemia como que todo lo online conectó mucho a la gente, pero ahora lo que se ha visto es la brecha digital real que hay. Porque la gente no puede continuar con los servicios, la gente no puede continuar con la formación, la gente ya si antes se conformaba y hacía una sesión de acompañamiento o una sesión del itinerario de empleo, lo hacía online, ahora ya se le queda corto. Y no todo el mundo puede mantenerse a ese nivel digital. Rosa, si te parece, has levantado tú la mano y con esto cerramos. Sí, no, la he levantado sin querer. La he levantado sin querer, ha sido un fallo técnico. Pues me ha parecido interesantísimo, nos quedaremos con vuestros nombres por mi parte. Estaba pensando cómo hacer para que esto tiene que ir a la zona de proximidad de las personas, en los ayuntamientos pequeños, en los ayuntamientos grandes por barrios. Hay que implicar a las asociaciones vecinales, ¿eh? Yo creo que, no sé si están muy implicadas, desconozco totalmente este tema. Hace muchos años que solo estoy en universidad y solo sé de esto. Pero yo creo que hay que implicar a las asociaciones. Es el vecino, es la zona, el del barrio el que te da ayuda. Nos has dejado una reflexión muy interesante, ¿eh? Y algo habrá que hacer. De aquí tiene que salir algo, creo. ¿Vale? De todas maneras, por mi parte, me quedo con todos los datos, vuestros datos, para poder seguir. Pues daremos una vuelta a esto, porque algo habrá que hacer para cuando pasen los exámenes del primer semestre, el primer cuatrimestre, vamos a volver. Le voy a proponer a Carmen, a Carlos, bueno, a todos vosotros, que hagamos algo más, que haya una continuidad de esto, si os parece, ya con implicación de estudiantes. No solamente en una jornada de trabajo social, sino que podemos hacerlo extensiva a todos nuestros estudiantes, ¿vale? Si estáis de acuerdo y os parece. Creo que en febrero, cuando pasen los exámenes y antes de que empiece el curso, voy a proponer algo propondremos y contaremos con vuestra presencia, ¿vale? Por mi parte nada más, muchísimas gracias por vuestra intervención. Me ha parecido interesantísima. Y espero que en la próxima, que haya una segunda sesión, que habrá, por mi parte habrá, y que puedo contar, si queréis, contaré con vosotros y vosotras. Así que nada más, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, Toñi. Gracias, Carlos. Gracias a todos.